Mesa al consultor y bueno, experto en temas de seguridad, a Edward Holzman. ¿Cómo le va? Gracias por aceptar nuestra invitación esta mañana. No, gracias a ustedes y a Maggie, que estuvimos charlando ayer. Gracias. Esta situación... Permítame poner sobre la mesa algunos elementos antes de ya empezar a analizar, porque sumado a lo que decía recién Leo, y ni bien esto ocurrió en la mañana, ustedes veían ahí el movimiento en las imágenes, se hizo presente las más altas autoridades, estuvo allí el ministro de Interior, el ministro de Defensa, absolutamente conmovidos y desencajados por lo que había pasado, porque uno realmente iba tomando el pulso a la gravedad de lo que había pasado a medida que iban pasando los minutos y las horas, ¿no? Una atrocidad que en mi vida no recuerdo, dijo el ministro de Defensa Javier García. Bueno, en su mensaje el presidente dijo que no estamos dispuestos a que se naturalice la violencia. De algún modo, bueno, uno espera que estos sean los mensajes que vengan desde el Estado y que de verdad todo el peso de la ley caiga sobre los responsables de esto, ¿no? Y lo cierto es que no se puede descartar ninguna hipótesis, porque hasta que las investigaciones no avancen, puede ir desde un robo simple de armas hasta un ataque del narcotráfico. El propio ¿no? presidente lo dijo, ¿no? No se descarta ninguna hipótesis. No se descarta ninguna hipótesis. Sí. Ahora, ¿cuál es su impresión como experto en seguridad de este hecho que nos cambia a todos? Yo esto lo vengo estudiando hace más o menos unos 15 años. Estuve con la policía colombiana en la época de Pablo Escobar, así que estas situaciones las conozco bien, y este tipo de situaciones en donde se matan o se asesinan a funcionarios, tanto policiales como militares, era constantemente. Acá hay que analizar el objetivo, la forma y el porqué, ¿no? Porque no es con violencia, hay señales de sicariato, ¿no? Y esto lo venimos hablando. Yo me Discúlpeme, acuerdo, las señales del sicariato están en el modo en que se los mata, en el balazo en la cabeza. en el modo que se los mata. En el balazo en la cabeza, un balazo al primero, 2 balazos al segundo y 3 balazos al tercero. Y el tercero porque estaba, supuestamente estaba o descansando o estaba en otra habitación. Esto es, y yo lo vengo diciendo porque lo dije en el 2014, que San Carlos iba a volver una ciudad narco, ven los archivos, y las autoridades de aquella época poco menos que me crucificaron porque se los dije, porque uno empieza a estudiar, esto es una señal narco, esto es a partir de determinadas medidas que tomó el gobierno actual con el tema de la delincuencia. Se reforzaron las fronteras, la prefectura y la marina está vigilando todo lo que es el área del río Uruguay, por donde entra la pasta base que viene acá a nuestro país, ¿no? O sea, que de Rosario y ¿cómo es? Y de Santa Fe y mismo de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ellos tienen cocina y ahí lo que hacen es cocinar y esa droga viene hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no entra la droga y el proveedor tiene que hacerse cargo de las deudas, llega un momento que se paga con la vida. Holzman, usted dice que esto está vinculado con el cierre de fronteras, por ejemplo, el estricto cierre de fronteras que ha impuesto el gobierno por la pandemia, que de alguna forma afecta la circulación y el ingreso de droga al Uruguay. Claro, lo que pasa es que acá hay 3 cosas. Gobierno nuevo, ideología política distinta, el tema de los controles de fronteras, militar, o sea, el ejército, la marina y la fuerza aérea, y después la pandemia. Con la pandemia se bajó casi un 50% la producción de cocaína en el mundo. Yo con Maggie ayer estuve hablando, el viernes estuve charlando con el general Vargas, que es el director de convivencia de la policía colombiana, y estuvo analizando estas situaciones que pasan con la pandemia, ¿no? Y él me decía, o en esas charlas que estábamos hablando, él decía que primero los delincuentes tenían miedo a contagiarse, por eso no salían. Después, el confinamiento lleva a que haya menos víctimas en la calle y haya menos gente para robar. Pero ¿qué pasa? Los grandes proveedores o
o los cargamentos que ya fueron a Europa, lo que están haciendo es estirando la droga, ¿no? Porque se están quedando sin cocaína, ¿no? Entonces, esto, y no tengo, o sea, no lo puedo decir 100%, pero esto es un mensaje narco. ¿Por qué? Porque no es el primero. Hace 2 semanas a la brigada antidroga, con el tema de la granada militar, también. Y lo otro, digo, justo es en el cerro donde hay uno de los capos que está en el penal de libertad, en el CONCAR, y él tiene un acceso a los teléfonos, y de ahí es como a veces hablamos de por qué hay determinados delitos que se cometen desde la cárcel, ¿no? O sea, que siguen operando al mejor estilo de los narcos colombianos o de los narcos mexicanos, ¿no? Eduardo, volviendo un poco a lo que decías recién, ¿el ataque específicamente a la Armada puede deberse por el control que se hace en aguas con Argentina? Sí. Eso, yo te iba a mandar el mapa que tengo, pero en mi cuenta de Twitter está, y ese mapa hace unos 8 años que se hizo. Lo hice a través de información de la Policía Federal, y la droga, es más, la droga no viene derecho a Montevideo, va a todo el litoral, que puede ser Paysandú, Salto, Río Negro, y de ahí viene hacia Montevideo, ¿no? O sea, que eso no solo está afectando el tema de la droga que entra en nuestro país, sino que también al contrabando, porque muchas veces la ruta del contrabando también se utiliza para el narcotráfico, ¿no? Ahora, tenemos a Leo que quiere hacer una pregunta, pero usted tiene casi que la seguridad, entonces, que estamos ante un ataque narco. Esto es un ajusticiamiento para amedrentar el accionar de las autoridades. Es como un aviso, ¿no? Que puede estar el Betito y el Ricardito atrás de eso. Les da, digo, ¿les da el peso como para algo así? Sí, aparte, lo que pasa que el tema es que en las cárceles hoy en día hay 333 detenidos que son extranjeros, ¿no? De esos 333, 90 son vinculados a narcotráfico. Hay colombianos, mexicanos, peruanos. ¿Y qué pasa? Esa gente que viene a Uruguay necesita protección. ¿Y quién le brinda protección? Los capos que están ahí. Pero después, cuando vos salís y no podés pagar, o pagás con droga o pagás con un favor. Entonces estos ajusticiamientos o estos conflictos criminales, como se dice, son porque, mirá, saliste, me debes tanta plata porque yo te protegí acá o te entregué droga y tenés que salir a... ¿Estamos hablando de organizaciones criminales que están dentro del territorio, o usted lo vincula con organizaciones internacionales? O sea, nosotros acá hay que dividir lo que es el narcotráfico, que es la cocaína que se incautó en el puerto y después en el jet que salió de... Y después es el narcomenudeo, que es donde trabajan estas bandas que todo el mundo las conoce, o sea, que podemos identificar, los Chingas, los Kamala, bueno, todo eso. Y son organizaciones que ya tienen su estructura, gente que se dedica a esto, que es el sicariato, ¿no? Bien, Leonardo, vos tenías por ahí un aporte. Sí, quiero volver a la escena del hecho y consultar a Edward referente a este episodio. A las 20 horas del día sábado se le lleva al rancho a estos 3 marines, es decir, el último contacto que tuvo con sus pares militares. Allí, bueno, insistíamos, escuchaba atentamente la respuesta de los familiares a Maggie sobre la última hora que tuvieron contacto. La escena se presenta limpia, el portón estaba cerrado. Yo ayer pude a última hora averiguar que en determinada parte del perímetro del alambrado está levantado abajo, es decir, no se descarta que hayan ingresado por allí quienes cometieron esta atrocidad. Pero la puerta no está forzada, o por lo menos eso es lo que se desprende de la investigación hasta ahora, si bien falta el resultado de pericias. ¿Cómo cree usted que ingresaron quienes cometieron este atraco, este violento episodio, a la cabaña, a ese puesto de cuidado de las antenas? Porque una de las personas asesinadas estaba acostada, es decir, no tuvo demasiado tiempo quizás
para reaccionar ante lo que fue una primera incursión o un primer disparo hacia el primer militar asesinado. La escena es muy compleja, ¿no, Eduardo? Eduardo. No, sí, es compleja y lo que corrobora que no son delincuentes comunes, ¿no? Porque si la escena es limpia y se hicieron este tipo de ejecuciones, aparte lo que llama la atención es que se llevaron solo las 3 armas de reglamento. Había chaleco, había fusiles, había otro tipo de cosas. La información oficial que me llega es que fusiles no habían. Trascendió en un primer momento, pero sí chalecos antibalas que los dejaron ahí, en el lugar. Entonces, también lo otro, digo... Una radio se llevaron también. Una ¿no? radio. Sí. Yo creo que, si me invitan en otra oportunidad, hablamos de las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal. Creo que en este momento, por respeto a las víctimas, tenemos que hablar de por qué entraron ahí, cómo entraron. O sea, no es que rompieron un candado, rompieron la puerta, forcejearon. Es alguien, o sea, no solo que sabía, sino que realmente hicieron las cosas como tenían que ser, hicieron inteligencia. Leo lo puede corroborar, hace 15 días atrás estaba un gomón que quedó ahí, ¿no? Entonces, uno no sabe si la primera vez... capaz que querían hacer esto y como no se fueron y vinieron ahora. Ahora, habían reforzado la seguridad ahí en claro, todo el predio. Lo que pasa es que eso antes era una base de radar. Sacaron los radares y quedaron unas antenas, entonces para proteger la antena pusieron... Es más, antes había un solo infante de marina y hoy hay 3, ¿no? Entonces, realmente es complejo. Lo que a mí me llama la atención y... Yo trabajé en el Ministerio del Interior y estaba a cargo de las inspecciones o las pericias que se hacían en los bancos y desde el 90 hasta ahora cualquier hecho más o menos que involucre armas o plata siempre se vincula a un tema político, ¿no? Porque siempre se vincula a un tema político. Y con gente allegada y gente de afuera que charlamos estos temas, digo, hay 3 o 4 grupos sediciosos que sí siguen operando, pero se anexaron a todo lo que es el narcotráfico, Sendero Luminoso, la FARC. Pero ¿qué pasa? Nosotros acá, muchos, aparte se ven en las redes, asocian con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamar, ¿no? Entonces, Sanguinetti lo descartó, pero muy bien, ya pasó esa etapa, ahora ya ganaron el gobierno, entonces entonces cuando empiezan esas especulaciones políticas, esto es un mensaje narco y lo otro, siempre hablamos, hay un punto de no retorno y para mí ayer fue el punto de no retorno, ¿tá? O sea, de que se llegó al máximo que pueden hacer los narcotraficantes en Uruguay, atentar contra 3 funcionarios y matarlos de esta manera. ¿Se los dejó crecer a estos grupos? Usted hace referencia a lo que, por ejemplo, a San Carlos y el aviso que usted dio en su momento hace años. Digo, ¿por qué se llega a esta situación? ¿No se actuó con firmeza? ¿Se dejó que estos grupos, en definitiva, por temor, o vaya a saber por qué se los dejó crecer de esta manera? O sea, y ahora, de ahora en más, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se tiene que actuar en toda esta situación? Lo que pasa es que cada gobierno elige una forma de trabajar, ¿no? Al principio yo era muy amigo de Guarteche y hablamos con él y él estaba en la brigada cuando recién era el director y hablamos, dice, bueno, nosotros vamos a hacer un combate al gran narco, ¿no? Y el narcomenudeo lo dejamos. Pero no podés descuidar el narcomenudeo, porque el narcomenudeo es el que realmente se instala y crece y después es difícil de probar. Holman, yo que tengo algunos amigos mexicanos, viendo, no lo de hoy, pues no hablé con ellos, viendo lo que sucedió años atrás, te cuenta que México empezó exactamente igual, sí. O sea, la evolución es la misma. Entonces la pregunta es,
el gobierno tiene la fuerza suficiente como para enfrentar la guita, el dinero que tiene el narcotráfico, el narco mundial, ¿no? Porque estamos hablando del Betito y del Ricardito, que son locales, pero donde sean apoyados, y ellos están asociados también, no son entidades que son independientes, están vinculados al narco mundial, ¿no? El problema es que es imposible, una vez que entran los de verdad, los pesados de verdad, afrontarlos con la inteligencia nuestra, con los insumos que tenemos, porque es interminable el dinero que pueden aportar para defender su negocio, ¿no? Claro, lo que pasa es que acá, viste, hay que separar dos cosas y lo vengo diciendo hace tiempo. Vos tenés los grandes cargamentos, que son los dos que se incautaron, las 4 toneladas y después lo Del aeropuerto. Sí, lo del aeropuerto, que esos son grupos, viste, la droga es colombiana, se mueve por otros carriles y no se mueven con los delincuentes locales. La logística sí la hacen los empresarios que contactan, ya sea porque tienen deudas, ya sea porque... el tema es así, si vos perdés un cargamento en el mundo, hablando mal y pronto, sos boleta, o pagás o sos boleta. Y acá, ¿qué pasa? Si a vos la droga te la está ayudando a transportar un empresario, no lo puedes matar, porque si lo matás, después el otro empresario que vos vas a buscar, dice, no, mirá, no va a querer. Entonces, por eso no se movió de esa manera. Ahora, como vos decís, dejaron crecer mucho, porque, ¿qué pasa? Mirás y todos estos narcos son narcos y toda la familia está involucrada en eso. O sea, entonces eso, el padre, el hijo, la novia, el suegro, en el barrio. Holzman, y me imagino la gente también preguntándose en su casa, 3 ataques, supongamos que esto tiene que ver, ¿no? Estos 3 ataques tienen que ver entre sí. ¿Qué viene después de esto? ¿Quién viene después de esto? Lo que pasa es que vos tenés cosas acá que no se resolvieron, que son graves nunca. Me acuerdo de la explosión de la bomba de la señora en el buceo, el caso Feldman, los cajeros automáticos. ¿Por qué no se lo arrogan? Es una cosa que me llama la atención. ¿Por qué si es un mensaje narco no sabemos ya esto? No, porque lo que pasa es que el mensaje narco queda en las marcas de la víctima. O sea, te cortan, le robaste el cargamento y te cortan la mano. Si lo balan a cara. Claro, y la ejecución es en la cara. Holzman, y vamos a ir con Jimena, que también tiene una pregunta, pero 2 apuntes que quiero agregar. Primero, también estas organizaciones operan desde la cárcel, no hay que olvidarse de eso, ¿no? O no sería el caso. Casi todos los jefes están en la cárcel. Ahí está, ya me respondió la pregunta. Y lo otro, a mí me llama la atención el tercer ajusticiamiento, que es abdomen, tórax y la mano. Claro, para mí... ¿Eso también tiene un lenguaje No, para mí esa persona o estaba durmiendo o estaba descansando y lo agarraron o pensaron que había 2 y después se dieron cuenta que eran 3. Jimé, vamos contigo. Sí, le consulto por el móvil del ataque, ¿no? No se descarta ninguna hipótesis. El año pasado conocimos los continuos ataques también a policías, ¿no? Asesinatos, ataques para robar las armas o los chalecos. En este caso, ¿el robo de las pistolas puede haber sido un móvil? ¿En qué estado está, y lo sumamos, en qué estado está el mercado negro de las armas en nuestro país? El mercado negro es un mercado doméstico. Muchas veces acá, o sea, he escuchado que dicen, no, que nosotros vendemos armas para Brasil. Y lo que se hace es cambiar. Yo tengo una 9 milímetros de la policía y te la llevo y vos me mandás droga, ¿no? En Brasil no utilizan armas cortas, utilizan los fusiles, porque están en las favelas y tienen otro armamento. Cuando se ponen a hablar eso... Y también podemos hablar montones de lo que son las armas, pero el tema es el mensaje y el tema es decir, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer acá es resolver estos 3 crímenes que realmente son condenables desde todo punto de vista y buscar la solución que no siga creciendo, porque primero
empezamos acá y cuando llegamos arriba... Pero ¿qué habría que hacer para que no siga creciendo? Porque es muy fácil Y decir, lo ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Le pregunto como país, desde la institucionalidad, desde las autoridades de gobierno. ¿Qué hay que hacer? Yo lo que digo, y comparto lo que dijo Leo, es que cuando alguien hace este tipo de incursión y este tipo de masacre, está jugado a que el Estado todo va a poner todos los recursos para encontrar a los culpables, ¿no? Entonces, los delincuentes comunes no se van a jugar a hacer ¿Cuáles serían las señales entonces, Holzman, de parte del gobierno? Bueno, ya la dio ayer en conferencia el presidente, ya se manifestó. Las señales fueron claras. Primero asumieron los jefes de policía y el ministro estaba adelante. Después a las 2 horas el presidente estaba adelante, el subsecretario y el ministro del Interior y los 19 jefes de... Ahí está la clave y están combatiendo. O sea, tenés los militares, o sea, tenés todo lo que es la frontera seca con el ejército, tenés la fuerza aérea, los helicópteros de la policía que están arriba y después el tema de... Pero ¿qué pasa? Cuando se empiezan estas cosas, el narcotráfico reacciona. ¿Y cuál es la forma de reaccionar? Es esto, ¿no? O sea, con atentados, con muertes Pero específicamente en estos 2 ataques todavía no tenemos respuesta. Bueno, el de ayer es muy reciente, pero el de la bomba todavía no sabemos de dónde proviene. Si no se encuentran los responsables, si no hay una señal ante esto, ¿es, digamos, un punto ganado para el narcotráfico decir, podemos contra este Estado? ¿Cuánto le perjudica, digamos, a la seguridad nacional el hecho de que no haya una respuesta sobre esto? Montones, porque cada vez se te entra más en las estructuras. Yo lo que siempre hablamos con la gente de Colombia, que ya revirtió el tema de seguridad, y el tema es que cuando entra en la policía y empiezan a entrar en los temas de la justicia, ya después es... ¿Y en la política? Y la política, no la política. En México, por ejemplo, en Colombia. México y en Colombia, o sea que son situaciones que se dan, pero bueno, el gobierno lo que tiene que hacer, digo, primero el tema de poner todos los recursos para aclarar esta situación. Pero también el gobierno hoy en día se tiene que poner a pensar otra manera de combatir este tipo de situaciones, ¿no? Porque a mí me llama la atención que tenemos una Secretaría Estratégica de Inteligencia, tenemos la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía, la inteligencia de la Armada, o sea, 3 inteligencias y ninguna supo decodificar lo que podía llegar a suceder, dice lo usted. que podía ser, claro, lo otro. Yo a veces le digo, ustedes están acá, y yo le digo, nómbreme 10 lugares estratégicos que Uruguay tiene que proteger. La Brigada Antidroga es uno de ellos. ¿No? Si usted dice que estaba desprotegida la brigada cuando pasó lo del atentado. Y si hasta el día de hoy hasta el día de hoy no. Y es difícil limitar, por ejemplo, usted decía los líderes están encarcelados. ¿Es tan difícil desde adentro de la cárcel limitar el accionar de esta gente? Porque tienen teléfonos, pero, están adentro. Hablan con el abogado, hablan con los parientes. Pero por eso. Pero ¿sabés lo que pasa? Es adentro, no están adentro. ¿Sabés lo que pasa? Que cuando no se hacen, o sea, no hay policía todoterreno. Vos tenés que tener policía profesional. Una policía profesional para la violencia doméstica, una policía para los crímenes de odio, para el rapiñero, para los bancos. No, acá nosotros tenemos una policía para todo. Entonces, el tema es que dentro de la cárcel, y a veces te dicen, ¿por qué se venden tantos celulares y por qué se roban tantos celulares? Esos celulares no solo van al mercado de la feria, sino que también van para las cárceles. Son Porque herramientas los presos cada tanto ven incautaciones de celulares y esos celulares tienen que volver. Entonces el tema es ese. Hay que cerrar, pero cortito. ¿Qué tan importante es el mensaje del presidente? Porque cuando sucedió lo de la bomba, el mensaje del presidente no estuvo, sí, de otras autoridades del Ejecutivo. Pero ¿cuánto influye lo comunicativo a nivel estatal de un presidente hablándole frente a cámara a la población, pero directamente a los narcos? ¿Qué tan importante es que esto suceda? El mensaje es claro, fue contundente y fue para la población, para las Fuerzas Armadas y la policía y fue también para los narcos. O sea que acá no
no vamos a permitir este tipo de situaciones. Pero también tenías a Moravito, a González Valencia, a un israelí, o sea, a veces como que... Bueno, lo que queda de todo lo que usted dijo además es que debería de ser necesario la creación de una unidad especial por sobre todas las que ya existen, que pueda predecir este tipo de circunstancias, ¿no? Que no sé si eso es fácil o difícil de articular y si es posible en un estado como el nuestro, ¿no? Pero bueno. Yo creo que la inteligencia estratégica tiene que está hoy con Garcés, tiene que buscar ahí, porque hoy no se combate con fuerza, se combate con cabeza. Le prometemos que lo volvemos a invitar en cualquier momento para seguir conversando de estos temas, que la verdad, lamentablemente ahora van a ser moneda corriente en cuanto al debate desde el punto de vista de los periodistas y los comunicadores. Y se vuelve a poner ¿no? otra vez en la mesa el tema de la legalización de la droga, ¿no? Si no es una forma de... También. Volvemos a traer También. eso. Y el manejo de las armas. Está todo ahí entrecruzado. Cada uno de esos temas da para mucho y sé que... Se nos acabó el tiempo en este momento. Pero muchas gracias. Lo dejamos abierto. No, sí. Muchas gracias, Holman. Que tenga buen día y, por cierto, de vuelta, muchísimas gracias por venir.